Amigos, 6:41 de la mañana, seguimos a través de Unión Radio, también a través de IBCI, como les decía en la pausa, vamos a hablar del petróleo. Y es que hoy, 30 de diciembre, podríamos decir que Venezuela ya alcanzó una anhelada cifra como tal, más de 1 millón de barriles de petróleo producidos por día. Estamos hablando específicamente de 1.022.900, esto según cifras de los propios trabajadores de PDVSA, que lo reporta Últimas Noticias en un reciente trabajo. Según la OPEP, en el último reporte de noviembre estábamos hablando de 960.000. Lo cierto es que ya la cifra está como que redonda, alrededor de 1 millón de barriles de petróleo por día. Y vamos a hablar sobre esta producción, sobre esta cifra y lo que significa para el país con Carlos Mendoza Potelá. Él es economista, experto petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela y también fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. Profesor, agradecido por tomarse el tiempo bien temprano de este 30 de diciembre y quería empezar por el tema de la producción. Estamos hablando de una cifra que, a pesar de que parece corta cuando se compara con los 2 millones de barriles de petróleo que se había prometido en 2022, ya tenemos el millón como tal, prácticamente redondo. ¿Qué significa esto para Venezuela? Buenos días y bienvenido. Buenos días. Bueno, mira, se trata de un esfuerzo que han venido haciendo por mantener ese nivel de producción, por subirlo. Bueno, hay distintas versiones. Esa es la versión venezolana que incluye toda la producción, pero la cifra OPEP que deduce a los condensados no la han publicado todavía, la deben publicar el 4 o 5 de enero, por ahí, que cuando se debe salir, es un poco menor. Pero sí, en ciertos momentos se ha llegado a esa meta, aunque esa no era la meta. Correcto. La meta era 1 millón en promedio. Y se ha llegado puntualmente, es posible con mucho esfuerzo, se está llegando al millón. Ahora, ¿qué impide, profesor, cuando hablamos de eso, de una meta desde hace 2 años? ¿Qué impide que la producción petrolera venezolana llegue incluso a los 2 millones y que todavía se pone lejos de aquel pico de producción que estamos hablando? Si usted me corrige, creo que eran 3.300.000 barriles en el 98, empezando el milenio como tal. Sí. Bueno, mira, lo que impide es el desastre que ha sucedido en la industria y las sanciones, pues. Han habido varias cosas. Desde 2005, 2007 por allí comenzó una declinación de la producción, partiendo de decisiones gerenciales erradas que pusieron todo el énfasis en la faja y abandonaron el mantenimiento y la producción en nuestros campos convencionales, que son campos que tienen, bueno, 80, 60, 70 años produciendo, que son campos pequeños, pero son 18.000 pozos en capacidad de producción. Sin embargo, la expectativa que era que en la faja se iban a producir 4 o 5 millones de barriles diarios, bueno, hizo que se abandonara el mantenimiento de nuestros campos en capacidad de producción. Tenemos montones de campos, como 27.000, 28.000 campos, pero de ellos hay como 17.000 campos, no pozos, perdón. El campo son menos, pero son 10 pozos en capacidad de producción. Pero entonces esos se fueron abandonando por los planes, megaplanes de la faja, y esos megaplanes de la faja del Orinoco nos resultaron por un conjunto de razones, entre otros por las características del crudo que hay que hacer y la complejidad de su producción. Sin embargo, se logró una meta de una capacidad de producción en la faja que hoy en día está nutriendo la producción actual, pero nunca las expectativas que se tuvieron durante todos estos años hasta el 2020. Se pronosticaban que el año que viene vamos a producir 3 millones y dentro de 5 años 6 millones, etcétera. Cosas porque somos el primer país petrolero del mundo, tenemos las mayores reservas petroleras del mundo, pero resulta que esas no son tales reservas porque no son producibles inmediatamente. Son recursos que tenemos allí que hay que desarrollar con mucho tiempo.
Pero también tenemos producción inmediata que podríamos haber sacado si se hubieran mantenido las labores de, precisamente, valga la redundancia, mantenimiento y puesta a tono de nuestra producción. Lo que pasa es que se sabía que esa producción va a ser pequeña, bueno, que si 50, 60, 70, 300, 200 barriles por pozo, pero son 18.000 pozos. Y con esa capacidad nosotros perfectamente podríamos estar produciendo durante 30, 20 años 2 millones de barriles diarios. Lo que es inalcanzable es la capacidad esa de 6 millones de barriles diarios. Profesor, escuchándolo, entendiendo además que estamos hablando de un universo macro cuando se habla de la producción petrolera. Usted habla de campos, de pozos, de estados importantes, podríamos nombrar Zulia, el estado Monagas. ¿Cómo está la mano de obra en la industria petrolera? Entendiendo que hay un esfuerzo sobrehumano para impulsar la producción. Bueno, creo que sí lo hay, pues hay un capital humano importante allí, y están haciendo esfuerzos. Yo conozco más o menos directamente a algunos de ellos, a los sectores, y sé que están haciendo el esfuerzo, pero es un esfuerzo contra natura, si se quiere, contra la naturaleza, porque primero, bueno, están las sanciones y están las limitaciones. Lo que estamos produciendo, el aumento de la producción se produce porque liberaron las sanciones. Entonces, y Chevron comenzó a producir 60, 70 mil, 80 mil barriles diarios, etcétera, que aumentó, mucho más de eso. Ha estado produciendo una parte importante de la producción venezolana, que había caído a niveles de 300, de 400 mil barriles diarios. Y en estos últimos 7 u 8 años, precisamente por cierta liberalización de las sanciones en varias compañías, pero fundamentalmente en Chevron, en el campo Boscán, que es un campo gigante, y bueno, en la faja que se ha desarrollado, se ha mantenido la actividad, se ha logrado esta meta puntual, que no es la meta general que se planteó este año, que era 1.235.000 barriles diarios de promedio. Eso indica que no se cumplen las metas exactamente, que es muy difícil, y es correcto que así tenía que ser. Eso, desde un principio, plantearse metas exageradas siempre trae problemas, porque justamente uno se acelera demasiado en los proyectos y se olvidan determinadas cosas, y el mantenimiento de una cifra que se alcanza puntualmente se hace difícil. Entonces, esas son las circunstancias, pero la circunstancia fundamental, entre otras cosas, son las sanciones ahorita. A eso iba, profesor, fíjese. Y las expectativas son muy malas. Eso, a eso voy. Nos queda un minuto. Se habla de que ya viene un nuevo gobierno en Estados Unidos como tal, a partir del 20 de enero. Donald Trump se juramenta como presidente. Y parece de perogrullo que la política va a ser férrea, porque ya vimos en algún momento cómo Donald Trump lo hizo con Venezuela. ¿Qué pasará, sobre todo cuando hablamos del impacto directo en la producción petrolera y sobre todo en la flexibilización de las licencias a las petroleras que hoy en día están trabajando en Venezuela? Bueno, todas las expectativas están puestas, dado los nombramientos radicales de los futuros administradores que van a trabajar con Trump, que vienen tiempos difíciles para Venezuela. ¿Cómo va a ser? ¿Cuándo va a ser el golpe? ¿Por dónde va a venir el golpe? No lo sé, pero todo parece indicar que viene una radicalización de la posición norteamericana, y eso puede tener una expresión inmediata en materia petrolera, revocando licencias. Claro, no es tan fácil revocar, por ejemplo, la licencia de Chevron, porque ya esa producción está integrada dentro del consumo de las refinerías de la costa del Golfo de México, norteamericano. Pero van a tomar medidas, seguramente. No es un futurólogo así, pero es evidente, pues, por los discursos y por la agresividad y todo ese tipo de cosas, que van a tomar medidas contra
la producción petrolera venezolana, o al menos para mantenerla estancada, no sé. Va a ser bastante difícil, las perspectivas no son sencillas. Profesor, agradecido como siempre, además un placer siempre conversar con usted por su sabiduría, por su manejo del tema desde hace muchísimo tiempo. Muchísimas gracias y le adelanto el feliz año además de parte de todo el equipo por siempre estar pendiente de nosotros. Un abrazo. Feliz año para ustedes también. Amigos, a ustedes, profesor Carlos Mendoza Potela, economista, experto petrolero, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Recuerden ustedes que también fue embajador de Venezuela en Rusia y Arabia Saudita. 6:51, hacemos una nueva pausa aquí en A Tiempo y ya venimos.